no quería ningún. Bueno, debe llegar un color. Ya estamos de vuelta, recuerden por favor mutar silenciar los micrófonos. Puede ser un rayo. Para aliviar el dolor. Chica. María, no me hagas acordando. ¿Bien? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Pero hay Listo. gente que sigue teniendo los micrófonos, ¿cómo se dice? No tiene los micrófonos silenciados y no sé si te voy a escuchar bien. Dale. Es una pregunta porque nos habían pasado un número de una persona que imprime los módulos. Sí, sí. Yo mandé imprimir este y me dijo de que usted también tiene otro que son con 4 textos más, 4 libros. Claro, porque él lo tenía armado como un módulo, todo junto. Yo para saber si lo encargo, porque me lo comentó y yo ya, como mañana me trae las fotocopias, para saber si lo pido o no lo pido. ¿Ese lo vamos a usar? Lo que él tiene del 2019 son todos los textos obligatorios, hechos en un Perfecto, módulo. Después habla con él, no sé si él te lo puede mandar fraccionado o prefieres... No, eso, viste, ya depende del acuerdo que hagas con él. no, pero justo como le pedí unas cuantas fotocopias, me comentó eso y dije, bueno, esperé que le pregunto a la profesora si vamos a usar eso y si no, sí. Sí, Listo, el material obligatorio es el mismo, del 2019. perfecto. Bárbaro, muchas gracias, profe. No, de nada. Recuerden ahora sí ir poniendo sus nombres y apellidos para que después, cuando tenga la grabación, pueda hacer el control de la asistencia. Profe, ¿Sí? ¿me permite Nancy. preguntarle algo a la compañera que recién habló? ¿Sí? Veo el apellido nada más, que es Martínez. ¿Después podrás compartir en el Classroom algún dato de esa persona o de la fotocopiadora? Pero lo tiene Porque- la compañera, perdón que me meta, lo tiene tu compañera del WhatsApp. La referente de Eh, WhatsApp lo tiene el teléfono. bueno, ahí después lo pido entonces. Gracias. De nada. Sé que lo habían compartido, pero no me acuerdo dónde. Por eso. Sí, como se Pero trata después de algo de orden comercial, digamos, no me pareció ubicarlo en el Classroom, pero por eso se lo subí al WhatsApp. Ah, listo, perfecto. Se los mandé por WhatsApp, eso quise decir. Bueno, vamos a ver si podemos retomar, ya estamos la mayoría, calculo. Después iremos viendo si se une alguna persona más. Bueno, habíamos quedado en esta cuestión epistemológica, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la construcción de qué pasa con la idea de ciencia y cómo la ciencia va a irse modificando, como dijimos, a partir de los cambios de los distintos contextos históricos, momentos históricos, y
En general van a ver que cada vez que veamos una forma de entender la psicología, como pasaba con ese texto sobre la psicopedagogía, hay una manera de mirar lo que se llama el objeto de estudio, aquello sobre lo cual el observador, el investigador va a trabajar, y una metodología específica para acceder a ese objeto de conocimiento, que siempre es un recorte, ¿no? Un recorte de la realidad sobre la cual va a trabajar ese campo específico de la ciencia. O sea, la ciencia no es para todos, sino que hace un recorte de determinado aspecto del conocimiento sobre lo que se va a ocupar. En el caso de la psicología, yo estoy en un grupo de WhatsApp, de Facebook, perdón, que se llama Psicólogos y Psicólogas de Argentina, y pensaba hoy, me llegan propuestas de formación, o de intercambio de materiales, o de lo que sea, que la verdad son hasta contrarios, ¿no? De repente una oferta para acceder a unos módulos de trabajo con las emociones, y por otro lado un curso sobre psicología de base analítica, y cómo trabajar la cura desde el psicoanálisis. O sea, estamos en el siglo XXI y sigue habiendo una enorme dispersión de enfoques, modos. O sea, no es una cuestión resuelta o zanjada, ¿sí? Sino que hay, como también pasa en el campo de la psicopedagogía, diferentes enfoques. Lo que sí vamos a ver es que esos diferentes enfoques de alguna manera recogen parte de esta historia de la que vamos a ir hablando y que vamos a ir trabajando. Creo que ustedes habían mencionado, si no recuerdo mal, fuiste vos, Nancy, creo, habías mencionado algo acerca de la concepción clásica. ¿Puede ser que cuando hablamos en el video anterior vos hayas hecho mención a la época de los griegos o la Edad Media? No, profe, fue otra compañera que ahora no la estoy viendo, sí. Bueno, otra compañera. ¿Quién fue Sí. que hizo este comentario? Yo lo había Mónica. hecho. Ah, Mónica, sí, tenés razón, discúlpame. ¿Qué era lo que vos habías empezado a comentar? Que yo te dije, eso es otra cosa. No, que había tres concepciones para ver también al hombre como parte del cosmos dotado de razón, que era la cosmocéntrica, que sería la concepción clásica. Es parte del cosmos dotado de razón, fue como fuente de conocimiento. Y después estaba la concepción cristiana, ya del pensamiento medieval, que es teocéntrica, y pone a Dios como creador. Y es la fe como instrumento del conocimiento. Y después había una tercera concepción, que sería la moderna, que es la antropocéntrica, que es el hombre como sujeto de conocimiento. Y muy bueno, dice que el hombre haría la construcción de las significaciones del universo. Fíjate vos qué interesante, vos hablaste o lo relacionaste con una concepción sobre lo humano, ¿no es cierto? Cuando hablaste de lo clásico, lo cristiano y lo moderno. En realidad, estas concepciones tienen que ver con cómo se explica el conocimiento. ¿Sí? Lo humano es lo que yo dije en la clase anterior, en el video anterior. En este caso, lo que acaba de mencionar Mónica son concepciones históricas, momentos históricos en donde el conocimiento se explica a partir de determinadas variables que circulan en ese momento histórico. La primera concepción clásica, la que eludió la compañera, la ubicábamos, ¿te acordás dónde? Entre los filósofos griegos, los clásicos, que van a aparecer ahí. Nombraba a Platón y Aristóteles. Exacto. Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? Los clásicos, la cultura griega, ¿sí? Que esa cultura, como decía la compañera, una cultura cosmocéntrica. ¿Por qué? Si bien ubicaba al hombre como dotado de razón,
lo ubicaba dentro de ese cosmos, de esa unidad que era el hombre con la naturaleza, con el espacio, con su tiempo, ¿sí? Era una mirada integral, por eso es una visión cosmocéntrica. Entiende que el hombre es racional, pero no lo pone por encima de nada, ¿sí? El hombre, varón, obviamente, la mujer no existía en ese momento, ¿sí? Entonces, esa cultura va a ser una cultura que va a darle mucho lugar a la observación, a la contemplación, al pensamiento, ¿sí? Y en esa línea va a haber algunas ideas que van a impactar en el campo de la psicología. ¿Por qué? Porque entre las preguntas que se hacen, se preguntan por lo que podríamos llamar lo mental, ¿no? Acerca del hombre, ¿qué es lo mental? ¿Sí? O qué es, qué relación hay entre lo mental y lo físico, si es que hay alguna relación. En este caso eso mental se puede llamar alma o conciencia, ¿sí? Y por ejemplo, si nos paramos en Platón, que toma las ideas de Sócrates, le va a dar mucho más valor a las ideas, al pensamiento, que a los datos sensibles, que a los datos que le ofrecen los sentidos. No sé si lo estudiaron en algún momento, si se acuerdan del mito de la caverna. ¿Sí? Lo deben haber estudiado en algún momento. Lo estamos viendo con el profesor de filosofía ahora. Pero es que está todo divinamente sincronizado. Ustedes no saben, pero nosotros, aunque no nos pongamos en contacto, tenemos así como un aura que nos une. Bueno, me vino bárbaro. Bueno, la cuestión es que, entonces, sin entrar en mayores detalles, que sabe mucho más el profe de filosofía que yo, hay como un privilegio, ¿sí?, de esta cuestión de las ideas por sobre el universo físico, ¿sí? Yo, como les conté la vez pasada, soy cinéfila, y tengo un libro que se llama Platón y el cine, que medio encontré de casualidad en la Feria del Libro, cuando podíamos ir a la Feria del Libro, allá lejos de hace tiempo, y resulta que en ese libro lo que hace este autor español es relacionar toda la filosofía de Platón y sus ideas con películas. ¿Y saben con qué película relaciona este mito de la caverna? En realidad dice que todo el cine, miren, les voy a leer un pedacito de la introducción, es como que todo el cine es como una suerte de alegoría de esa idea de la caverna. Lo llama la caverna mediática. Les leo solamente un fragmentito. Dice, el planteamiento desarrollado por la teoría de las ideas no solo tiene múltiples niveles, sino que contiene un aspecto fundamental del efecto atribuido al cine. ¿Qué es ilusión y qué es realidad? ¿No? Es un planteo muy platónico. ¿Qué o quién produce lo que distinguimos como realidad? Con la invasión mediática que sufrimos en los últimos 50 años, ¿qué tan verdaderos y auténticos son nuestras costumbres, necesidades, deseos, sueños, culturas, creencias, conductas y comportamientos? Cinerama, talk shows, reality shows, guerras en vivo y en directo vía satélite, imágenes intrauterinas, transmisiones, etcétera, etcétera, videos, imágenes digitales, publicidad. ¿Qué es realidad y qué es fantasía, no? ¿Y saben qué películas trae a cuento? No sé si la habrán visto, es una película antigua, The Truman Show. No sé si la llegaron a ver, si no la vieron se las recomiendo fervientemente. Pues la historia de un sujeto que es... La de Jim Carrey, ¿no? Dice usted, Sí, la de profe. Jim Carrey, exactamente. Es muy buena. Yo cuando leí la alegoría me acordé justamente de esa película. Exactamente. Yo tuve que hacer un análisis de la película esa el año pasado en el CENS, donde cursaba. Bien. Y
nada, teníamos que analizar la película y asemejarlo con la realidad ahora, ¿no? Esto de la exposición. También hay una serie que se llama Black Mirror, no sé si la vio, Sí, que tiene mucho que ver también con eso, absolutamente, sí, sí. con la sobreexposición de la vida cotidiana de las personas, ¿no? No, y además con ese mundo inventado, ¿no? Con esa ilusión en la que vive, por ejemplo, Truman, el personaje de la película, que es una ilusión, es un set de televisión. Coincidió, me parece, no estoy totalmente segura, pero me parece que coincidió con la época de auge de los reality shows. La llegada de la película de Truman Show, ¿sí? Así que bueno, un poco repite esta cuestión de Platón acerca de qué es más importante, ¿no? Si es la ilusión. Ana, ¿podés silenciar el micrófono? Ana, ¿podés silenciar el micrófono? Ana Belén. No sé cómo hacerlo, porque no te veo acá en pantalla. Ahí está, perfecto. Bueno, después va a llegar Aristóteles, que va a hacer como una apreciación distinta, y va a decir que en realidad el mundo de las ideas, o lo que él va a llamar el alma y el cuerpo, tienen una interrelación, que no hay posibilidad de uno sin el otro, ¿sí? Y es como que hace como la puerta de entrada a lo que se va a terminar comprendiendo como esta psique, ¿sí? O esta forma de entender lo psíquico. Lelia, el micrófono, por favor. No sé, abajo. Acá. No sé cómo silenciar a la gente que me aparece así, pero no la tengo. Tiene que entrar a participantes, ahí van a aparecer con el micrófono y ahí los silencian. Acá está. Ahí tenés razón. Ahí está, listo, gracias. No, de nada. Hay varias que están con el micrófono abierto, tienen razón. Ahí está. Muy bien, bueno. Seguimos entonces. Hasta ahí teníamos la cosmovisión llamada clásica, con algunos de sus principales representantes. Esto va a ser durante la antigüedad, los griegos. Llegada la Edad Media, con la Edad Media aparece la fuerte presencia de el cristianismo, de la cultura cristiana, a nivel de determinar cuestiones como, por ejemplo, se accede o no al conocimiento, qué es el conocimiento, y si la visión anterior era cosmocéntrica, en este caso nos vamos a encontrar con una visión, como decía antes la compañera, ubicada en un Dios creador, por esta preeminencia de los valores cristianos, entonces, de las ideas, de la ideología cristiana, más que de los valores. Entonces, en ese caso, la fuente del saber está en Dios, y se accede al conocimiento a través de la fe. Por eso, quienes leyeron el libro de Umberto Eco, En nombre de la rosa, o vieron la película, habrán advertido que los dueños del saber eran los sacerdotes, los que eran los dueños de las bibliotecas, ¿sí? Y, digamos, la gente, el común de la gente no tenía acceso a ese saber, era exclusivo de los monjes. Y todo lo que no se pudiera explicar o entender podía caer en una situación poco feliz, que era ser considerado no cristiano o ser considerado diabólico. Y eso permitió que la institución llamada Inquisición, bueno, hiciera su trabajo de eliminar a muchísima gente por, bueno,
repito, considerar que no estaba encuadrada dentro de esas líneas que marcaba la fe cristiana. No es casual que buena parte de esas víctimas hayan sido mujeres, ¿no? No me acuerdo ahora quién era la autora que yo había leído, donde mencionaba cómo, digamos, en esto tomamos algunas cuestiones de la ESI que se habían hablado en el taller inicial también, que la mujer fue pasando por diferentes lugares, bueno, directamente de la inexistencia a la existencia como bruja, después como histérica, y finalmente como anoréxica, ¿no? O sea, como momentos en la historia de la mujer, que a partir de determinado cliché o estereotipo se la catalogaba. Hace poco, pero no sé si seguirá estando en Netflix, se había estrenado una película de coproducción argentino-española, más específicamente con el País Vasco, llamada Aquelarre, donde se ve el trabajo de la Inquisición con un grupo de jovencitas en la zona del País Vasco. Es muy interesante cómo enfrentan ese grupo de jovencitas a esos jueces y torturadores que eran los inquisidores, ¿no? Tan obsesionados por la cuestión de encontrar la lógica, no sé si es la palabra lógica, por encontrar los fundamentos de lo que ellos llamaban lo demoníaco, ¿no? Es muy... bueno, a mí me pareció, siempre dentro de lo terrible que es la temática, que tenía como un giro distinto, muy interesante. No sé si alguna la llegó a ver en Netflix. O alguno. Porque además son películas que no duran mucho tiempo, ¿vieron? En esa plataforma. Acá me ponen es excelente, sí la vi, bueno, si pueden verla, si sigue estando, para entender un poco más ese clima de época de la Edad Media, es bastante buena. Ahora, ¿qué va pasando durante la Edad Media con estas ideas y con estas formas de entender el conocimiento? Y va pasando que el hombre sigue inquieto, ¿no? Y va a aparecer un Giordano Bruno y después un Galileo Galilei, que van a tratar de establecer lo que se conoció luego como el método científico. ¿Sí? Ellos venían de la física, empiezan a probar hipótesis ligadas, por ejemplo, al campo de la matemática, con lo cual realizan descubrimientos que iban en contra de la, digamos, de la ciencia oficial. En general, en la Edad Media, las ideas de la ciencia que se tomaban eran las que provenían de Aristóteles, su forma de entender el conocimiento. Esas eran las que eran aceptadas, ¿no? Por Santo Tomás, por San Agustín. Llegado el momento de, como les decía, del método experimental que se inicia con la física, bueno, se empiezan a resquebrajar estas ideas aristotélicas, ¿no? Se empiezan a comprobar otros resultados, y esto hace que esa concepción empiece a tambalear. Entonces tenemos por un lado el método experimental que inicia en la física. Ojo que a Giordano Bruno le cuesta que lo quemen, lo que decíamos de la Inquisición, ¿no? La Inquisición lo hace arder en la hoguera, y digamos que con ese antecedente, Galileo lo que hace es abdicar de sus ideas para no tener que sufrir el mismo fin, ¿no? Pero bueno, de a poquito, la ciencia se va abriendo camino, ¿sí? Va corriendo a la filosofía de esa centralidad. Piensen que la filosofía era un poco, como se decía, la madre de todas las ciencias, ¿no? De la cual se pensaban, todas las ideas surgían de esta base especulativa y filosófica. Entonces, esto empieza a ser cuestionado, y
digamos, por un lado va a estar el método experimental y por el otro lado va a llegar en el siglo XVII, XVII-XVIII, un señor en Francia llamado René Descartes, o Descartes, que va a plantear también un cambio en relación a cómo pensar el conocimiento. Y en este caso, lo que va a hacer Descartes es introducir la diferencia entre el mundo de las ideas, de nuevo, y el mundo físico, y entender que el hombre, gracias a la razón, puede llegar a ese mundo de las ideas. ¿Por qué? Porque duda. Y la duda se convierte en el método que le permite acceder, ¿sí?, al conocimiento. Entonces, ese aporte cartesiano, ese aporte del racionalismo cartesiano, junto con el método experimental, también había, vamos a ver que para el siglo ya XIX, tenemos a Darwin hablando de que los hombres descendemos de otros animales, también de mamíferos superiores. Todo esto va a ir quebrando esa concepción cristiana y va a dar lugar a una forma de entender el conocimiento llamada concepción moderna. Moderna no quiere decir actual, ¿eh? Moderna quiere decir, estamos hablando de esta época histórica, sobre todo del siglo XIX, ¿sí? Que va a ser como donde van a desembocar todas estas cuestiones, ¿sí? El impacto del método experimental y sus conclusiones fehacientemente probadas, el resquebrajamiento de las ideas aristotélicas que proponía la Iglesia, el racionalismo cartesiano, que a diferencia del periodo anterior, es la Edad Media llamada periodo del oscurantismo. ¿Por qué? Porque el conocimiento estaba como oculto, ¿no? Era para pocos, y llegada la concepción moderna y esta cuestión de la razón que pone al hombre por encima de todos los otros seres del universo, se va a llamar también iluminismo, ¿no? La razón ilumina, le permite al hombre acceder al conocimiento. Por lo tanto, la razón y este iluminismo van a dar como consecuencia una concepción ya no teocéntrica como la cristiana, sino antropocéntrica. El hombre es el centro del conocimiento. El hombre es el que produce el conocimiento. ¿Cómo? A través del método, de este método que es el dudar, que le permite justamente seguir avanzando en estas ideas. Este es el marco o el telón de fondo de cómo lo histórico y los poderes también, ¿no? Porque bueno, estamos hablando también de espacios de poder. Digo, el poder que tenía la Iglesia en la Edad Media no va a ser el mismo que va a tener ya en la época moderna. Y llegamos entonces al siglo XIX, donde la ciencia se convierte en el boom. Desplaza Pero, a la Fer, filosofía. Sí, Camila. tiene que ver esto con los tipos de conocimiento, ¿no? El precientífico, el científico, ¿tiene que ver con eso? Sí, sí. De alguna manera sí, porque se va a llamar al saber filosófico especulativo, Claro. no científico. ¿Mm? Ahí es como que a partir de la Edad Moderna se separan. ¿Mm? La filosofía va por su lado y la ciencia va por el suyo. Y el saber filosófico se convierte en un saber especulativo. No sé si yo sigo con, entre series y películas, si han visto Madame Curie, que está últimamente, fue estrenada en Netflix. Bueno, yo tengo algunas reservas respecto de cómo cuentan la historia de Madame Curie. Nos estamos quedando con poco tiempo. Si ustedes quieren realmente conocer la historia de Madame Curie, hay una autora española que es Rosa Montero, que la ha investigado mucho y la cita en 2 de sus libros. Uno sobre historias de mujeres,
donde habla de varias mujeres y entre ellas de Madame Curie, y la otra que está, se llama La ridícula idea de no volver a verte, donde lo que hace Rosa Montero es juntar su propia historia de vida, ella queda viuda joven, con la historia de vida de Madame Curie, que también queda viuda, si vieron la serie, queda viuda joven por el accidente que sufre su marido, por el cual ella es la que continúa con las investigaciones sobre el radio, ¿sí? Digo, más allá de muchas cuestiones históricas que no viene a cuento ahora discutir, lo que es interesante es la reproducción de época y sobre todo, ustedes no sé si la vieron la serie, pero el ímpetu que tenía la investigación científica, ¿no? Esta cuestión de pensar que la ciencia era capaz de todo, de descubrir absolutamente todo, de llegar hasta los rincones más oscuros y de producir conocimientos invaluables para el hombre, ¿no? Inclusive conocimientos que permitieran al hombre avanzar en la conquista de todo aquello que se le pusiera a su paso, ¿no? Un representante, diríamos, muy fiel de este siglo, del siglo XIX, va a ser Julio Verne. Julio Verne en sus libros anticipó muchísimas cosas que después se fueron realmente construyendo, ¿no? El submarino, los viajes a la luna, el telégrafo, bueno, es impresionante la cantidad de cosas que anticipó justamente por esa fe, ¿no?, en el avance científico. Kant, que es otro representante de esta época, también va a tener esa fe absoluta, por ejemplo, en el campo de la moral, va a decir, no solo la ciencia nos va a permitir avanzar en conocimiento, sino también nos va a hacer mejores. O sea, los seres humanos van a ser mejores producto de la ciencia, porque también va a producirse universalmente un hombre de mejores cualidades a partir de este valor que se le otorga a la ciencia. ¿Qué podríamos pensar hoy respecto de estas ideas? ¿La ciencia nos hizo mejores? ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? A ver, pensemos en el siglo XX. Esto fue en el siglo XIX. En el siglo XX pensemos. En la evolución con respecto a la salud, sí, muchos avances fueron gracias a la ciencia. Por ejemplo, las vacunas y, bueno, tantas cosas más, tantos descubrimientos. Sí, el único problema es que por cada vacuna y descubrimiento también tenés bombas atómicas, hemos tenido, Sí, sí. digo. Por eso digo, ¿de acuerdo a qué? Claro, ¿de acuerdo pero a qué? lo que son los pasa, avances? Camila, es que hay que juntar todo. Hay que juntar todo, digo, las vacunas serían maravillosas. Vos sabés que Julio Verne en un libro decía que los médicos del futuro solamente iban a ser necesarios para ayudar en los nacimientos y certificar las muertes, porque ni siquiera iba a haber enfermedades. Y tenemos todavía gente que padece de lepra. Alicia Elizabeth levantó la mano, Luques. ¿Qué querías decir, Alicia? Yo creo que en sí no es la ciencia en sí, sino el uso que se le da a la ciencia, a dónde se aplica. Es en base a eso, si es buena o mala. La ciencia como sí, como tal, no tiene un fin bueno o malo, sino el uso que le da el ser humano para la aplicación de esa ciencia. Por ejemplo, lo que usted dijo, las bombas atómicas, sí, pero también tienen un sistema de medicina nuclear que se utiliza para la salud y es muy favorable para el bienestar del ser humano. Entonces, creo que está en la aplicación del uso de la ciencia y la sociedad como la utiliza en sí.
Claro, lo que Creo pasa que es tiene que ver también con la incertidumbre ante la totalidad, ¿no? Es como que a medida que nos expandemos también tenemos más incertidumbre del porqué o el funcionamiento de eso, por ejemplo en la tecnología. sí, lo que yo me quedé pensando en relación a lo que decía antes Alicia también, Camila, es que en este uso de la ciencia, en principio que la ciencia y los avances son construidos por el hombre, ¿no? Es el hombre el que sigue avanzando y construyendo saberes científicos y es el que hace uso de esos saberes. Entonces, en definitiva, digamos, la humanidad puede construir cosas maravillosas, pero después en esta cuestión de cómo utiliza esos saberes y de qué manera los distribuye. Y la verdad que ahí entran cuestiones éticas que son absolutamente cuestionables, ¿no? En el siglo XX, al mismo tiempo que avanzaban enormemente un montón de conocimientos, vos hablaste de las vacunas y otro tipo de aspectos que hacían a mejorar la vida de las personas, hubo 2 guerras mundiales, hubo holocaustos, o sea, y está todo, digamos, en el mismo, en el mismo paquete, o sea, todo es producto de esta humanidad que a lo mejor el problema no es el conocimiento o el conocimiento científico, sino el hombre, ¿no? Y cuánto del hombre puede convertirse, o sea, cuánto del hombre está a favor de la vida o no, en este caso. Y quizás algo de esto veamos cuando veamos parte de las ideas del psicoanálisis. Nos queda poquito tiempo, ¿sí? Me da mucha pena que, siendo tantas, a veces me cueste permitir, y tantos, que circule un poquitito más la palabra, así que les pido disculpas, pero bueno, un poco tiene que ver con esta realidad de que somos unos cuantos y unas cuantas. Lo que me gustaría que puedan ir trabajando, además de leer lo que estuvimos trabajando hoy, sería lo que continúa sobre la modernidad, que es el positivismo, es este autor, Comte, sociólogo, que establece las bases del conocimiento científico a partir de algunas ideas, como el rechazo a la metafísica, como la unidad de las ciencias, y cómo las ideas de Comte van a impactar para que un señor llamado William Wundt, con la influencia de otros psicólogos, creara lo que se conoce como el primer laboratorio de psicología experimental en el año 1879 en Alemania. Así que si ustedes me escucharon la clase anterior y arrancaron con sus líneas de tiempo, ahí estaríamos ubicando nuestra primera corriente psicológica propiamente dicha, que es en el siglo XIX, año 1879, la psicología experimental de Wundt, o el primer laboratorio de psicología experimental. Lo único que les digo es que va a tratar de ajustarse a las condiciones de ciencia que establece Comte para todas las ciencias, tomando como modelo el método experimental del cual hablábamos, y bueno, iba a establecer como objeto de estudio la experiencia consciente, y como metodología la introspección experimental. Así que yo les doy estos datos nada más, nos queda menos de un minuto, para que ustedes sigan investigando y me cuenten el día sábado, o sea, completen esta información el día sábado, me gustaría escucharlas y escucharlos, a ver si podemos después, además de contestar las consultas que hayan quedado de hoy, y continuar con, en dirección a poder ir culminando la lectura de este primer texto, ¿sí? Prontamente Profe, les mando el material que falta, las páginas que faltan, y también les mando el enlace para el día sábado, ¿sí? Por mi parte y por hoy nada más, ya se nos está terminando.